general, cuando doy una conferencia sobre el budismo, señalo que el budismo utiliza nuestra inteligencia humana de la manera más completa, como para que a través de su influencia podamos trabajar sobre nuestras emociones negativas, eventualmente llegando a poder eliminarlas completamente. El budismo tiene que ver con el conocimiento de la realidad, y la realidad está la realidad externa, pero también lo que más cuenta es la realidad interna, es la realidad de lo que sucede en nuestro interior, con sus emociones, con nuestros estados de ánimo, es decir, lo que sucede en nuestra mente. Cuando estamos encarando el budismo, realmente se trata más bien de tomar nuestra mente como la base de nuestro trabajo, ya que primero tenemos que comprender cuál es la realidad presente de lo que está ocurriendo en el exterior, pero también en nuestra propia mente. En base a ese conocimiento, entonces darnos cuenta de que la causa del sufrimiento son las emociones destructivas, como mencioné anteriormente, y que es posible de alguna manera reducir estas aflicciones o emociones destructivas a través de lo que se llama la sabiduría. Entonces, a medida que al principio conocemos nuestra propia realidad en el presente, luego, a partir del desarrollo de la sabiduría, vamos progresando en el sendero y vamos purificando los distintos elementos en nuestra mente y eventualmente llegamos al fruto completo de nuestro camino, que en el budismo se llama llegamos al estado de Buda, o lo que significa esa palabra, un estado iluminado. El budismo en realidad tiene tres aspectos a través de los cuales investigamos nuestra realidad interna y también la observación que sucede en la realidad externa. El primer aspecto es de acuerdo con los principios o la temática científica, ya que en el primer tipo de análisis, que es lo que constituye la ciencia budista, no existe ningún concepto de bien y de mal, sino que simplemente lo que se toma es la observación de la naturaleza, de las cosas, de lo que es la realidad presente en la cual nosotros vivimos. Por ejemplo, entonces, nos damos cuenta de que las cosas son impermanentes, que son momentáneas y que cambian instante a instante. Nos damos cuenta también de que no hay nada, ninguna cosa en la existencia que sea independiente, es decir, que surja por sí mismo, sino que todas las cosas en la naturaleza surgen de acuerdo a causas o a factores. Es decir, que se está hablando ya de una interdependencia y de una ausencia completa de existencia independiente en todos los fenómenos, que es lo que nos lleva al concepto de la vacuidad, es decir, están vacías de esa existencia independiente. Eso sería lo que consiste un enfoque de la ciencia budista que es estrictamente empírica, ya que no se relaciona con el bien o con el mal y demás. Después, con respecto a la filosofía budista, ya ahí empezamos a considerar los distintos aspectos que ella la forman y de qué manera podemos encarar el estudio de la realidad en base a los principios y a los descubrimientos en lo que hace a la filosofía, es decir, a la naturaleza de la realidad misma, y también viene por observación y por reflexión. Y finalmente tenemos el tercer aspecto, que es que aquella sabiduría que se va desarrollando con la filosofía, con la investigación, con el análisis, tiene que influirnos en nosotros para provocar la transformación. Y para eso entonces está esa sabiduría a la cual hemos llegado a través del estudio y la investigación, que tiene que estar también complementada por una mente calma, una mente que pueda permanecer quieta en un punto, es decir, una mente presente, una mente concentrada. Y para que estos dos puedan ocurrir y trabajar en conjunto, esto tiene que estar sustentado también en una ética, unos principios de ética moral, ya que es el tercer elemento que contribuye a que esa sabiduría nos transforme. Este tercer aspecto es el aspecto que más bien pertenece a la religión budista.
O sea que de estos tres, si consideramos la religión budista, eso atañe exclusivamente a los que profesan esa religión. Pero si consideramos la filosofía budista y la parte de la ciencia budista, eso en realidad está destinado al campo académico, o sea que es accesible a cualquier tipo de persona y no exclusivamente a aquellos que siguen el camino budista. En el caso del budismo es una tradición que es no teísta y que basa toda su temática en el estudio de la realidad. Entre las religiones no teístas, básicamente hay tres, de las cuales el budismo es una. Cuando estamos hablando de alma, el concepto que rechaza el budismo es de un alma que tiene que tener tres características. El alma tiene que ser única o singular, tiene que tener también permanente, es decir, que no puede cambiar, y finalmente tiene que surgir por sí misma y no sobre la base de algunas causas o condiciones. O sea que tiene que tener estas tres cualidades de singular, permanente e independiente. Pero eso en realidad no se da, porque si tomamos, por ejemplo, nuestro yo, en general la sensación que nosotros tenemos del yo es que es alguien que es dueño de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y la idea es que en realidad tenemos un yo que no va cambiando. Es la forma en que nosotros vamos sintiendo. Pero si como el yo, por supuesto, que se basa en nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces cuando analizamos nuestro cuerpo cuando éramos muy chicos, y luego cuando pasamos a la juventud, después cuando pasamos a la adultez y después llegamos a la vejez, el cuerpo va cambiando, constantemente va cambiando. Y nuestro yo en realidad está basado en el cuerpo y la mente. Pero como estos cambian, aunque estos van cambiando, igual nuestra sensación es que siempre hay como un yo que está constante detrás de todo eso, que es el dueño de nuestro cuerpo y mente. O sea que ya la forma en que nuestro yo se percibe y se experimenta por nosotros mismos no coincide con la realidad de las cosas, porque el yo en sí mismo tiene que ir cambiando también. Ahora, si cambia, entonces tampoco tiene esas tres cualidades. El ejemplo que se da para ilustrar qué es lo que significa que el yo es una designación sobre nuestro cuerpo y mente es el de un carro. Carro tiene el nombre de carro cuando está con todas sus distintas partes, pero si empezamos a desarmar todo el carro, aquello que era carro no queda nada de aquello. Es decir que vemos que el carro no es más que una designación conceptual sobre ese conjunto de partes que formaban el carro. Realmente la sensación es que el yo es el dueño del cuerpo y mente. Entonces busquemos dentro de las bases que dan al lugar a esa sensación del yo como dueño, ¿dónde está ese yo? Empezando por el cuerpo, vemos que si yo veo mis manos, por ejemplo, y mis brazos, el yo no puede ser las manos y los brazos, porque son mis manos, mis brazos. O lo mismo sucede con las piernas, el yo no puede ser las piernas, y así vamos analizando todo el cuerpo hasta su más infinitísima partícula, y vamos a darnos cuenta de que en realidad no vamos a hallar el yo en ninguna parte del cuerpo. Lo mismo sucede cuando empezamos a analizar si el yo es nuestra mente. Este yo que está en nuestra mente, en la forma en que lo experimentamos, la idea del yo, pero nuestra mente está en el estado de despierto. Nuestra mente está funcionando muy ligada a lo que son las conciencias sensoriales, la conciencia visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil. Entonces, eso en realidad es mi conciencia visual, mi conciencia olfativa. La mente no es las conciencias, pues cada una de ellas es distinta, mi conciencia visual, mi conciencia olfativa, mi conciencia gustativa. Es decir, a nivel de despierto, tampoco podemos identificar que haya un yo, ya que hay 5 conciencias que están funcionando, 5 o 6 conciencias. Ahora, cuando vamos a dormir, nuestra mente entra en otro estado de conciencia, en el cual las sensaciones ya no funcionan. Y entonces, si nuestro yo existiera, o fuera esa mente, si el yo fuera la mente de esos sueños, o la mente que está soñando, ¿qué ocurre cuando nos despertamos? ¿Dónde fue ese yo? Ese yo desaparecería en el momento en que despertáramos.
O sea que tampoco encontraríamos ese yo en la mente soñante. También hay estados de dormir en el cual no estamos soñando para nada, los estados de sueño o de dormir profundo. Si esa fuera esa mente, esa conciencia que no tiene sueños y está durmiendo profundamente, si ese fuera el yo, lo mismo ocurre, bueno, que es lo que pasa cuando está soñando o cuando está despierta. Ese yo entonces desaparecería porque cambió de estado. Cuando está en el mismo momento de la muerte, nuestra conciencia llega a su nivel más sutil. Si nuestro yo fuera nuestra mente en ese momento del morir, solamente existiría el yo en el momento de morir. Dice que en realidad, cuando analizamos y buscamos el yo desde todos estos distintos ángulos, nos damos cuenta de que en realidad no podemos afirmar que hay un yo porque no lo encontramos. Otra posibilidad sería que el yo existiera fuera de nosotros, pero eso no tiene ningún sentido. En realidad, el yo lo experimentamos como algo que pertenece a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Entonces, concluir con todo ese análisis y decir que no existe ningún tipo de yo, también eso no es correcto. Porque en este momento yo estoy dando esta conferencia y ustedes son varios miles de personas que están oyendo la conferencia, ustedes están oyendo esta conferencia. O sea que hay una experiencia práctica que ocurre en este momento sobre la cual no podemos negar completamente la existencia del yo. Por un lado no lo podemos encontrar, por el otro lado tampoco lo podemos negar. Y por lo tanto, ¿qué es eso que llamamos yo, el individuo o la individualidad que sentimos? No es más que un nombre que se le da una mera designación conceptual sobre la base de nuestro cuerpo y mente. Eso es el concepto de yo que se tiene en el budismo. Ese tipo de yo, como una mera denominación sobre cuerpo y mente, tomamos en cuenta el cuerpo. La forma en que el cuerpo se nos aparece a nuestra percepción es como que es una entidad independiente. Pero en realidad, si empezamos a analizarlo, el cuerpo está formado por la cabeza, está formado por los brazos, también por el tronco, por las sustancias mismas que lo forman, es decir, la carne, la sangre, los huesos. Si realmente entonces empezamos a separar todos estos elementos que forman el cuerpo, la cabeza por un lado, la sangre por otro, los huesos y la carne y todo lo demás que forma eso que llamamos cuerpo, luego de separar todos estos elementos que lo componen, ¿qué es lo que queda del cuerpo? O sea que el cuerpo no es una entidad independiente. Uno puede preguntar, ¿para qué sirve todo este análisis que en última instancia nos lleva a no encontrar nada? Esto tiene mucha importancia porque cuando vemos lo que significa el egocentrismo tiene una base que da lugar a que exista ese egocentrismo. Y la base fundamental es justamente creer en la existencia concreta, real del yo, de mí mismo. Eso es lo que sienta las bases para que pueda desarrollarse el egocentrismo y el egocentrismo extremo. Empezando a enfocar si realmente hay o no una entidad independiente, el yo totalmente independiente del resto, es decir, una entidad intrínseca, independiente o no, ayuda porque con eso entonces entendemos que no hay tal base y ya el mismo egocentrismo empieza a disminuir. Lo mismo sucede con el objeto de nuestro apego. Vemos un objeto al cual amamos o al cual nos sentimos atraídos o sentimos deseo por ese objeto y nos apegamos a ese objeto. La razón por la cual nos apegamos a ese objeto es porque así como nos sentimos nosotros como una entidad independiente, también vemos ese objeto como una entidad que es independiente, es intrínsecamente y es concreta. Lo mismo sucede cuando tenemos odio contra un objeto que percibimos. Para nosotros el final, ese objeto tiene cualidades absolutas, negativas, que justifican e inducen nuestro odio. O sea que también esto está respondiendo a que percibimos a ese objeto como que tiene una identidad intrínseca e independiente. Por ejemplo, con respecto al odio o al enojo, hace unos 7, 8 años tuve una reunión con un científico
que ahora debe tener unos 87 años, cuyo nombre es Aaron Beck, y que había estado estudiando la mayor parte de su vida profesional, la había estado utilizando con gente que tenía problemas mentales. Y me dijo que a través de sus observaciones y experimentos, cuando la gente tiene mucho odio con cierto objeto, el 90% de ese odio es proyección mental y el 10% solamente las cualidades que tiene el objeto. Es decir, que realmente es todo un proceso mental en el cual se exagera también nuestra percepción del objeto, se distorsiona y da lugar a ese inmenso odio que puede existir con respecto a un objeto que en última instancia no justifica el 90% del odio que nosotros hemos desarrollado. Entonces quiere decir que cuando analizamos un objeto en sí mismo, objeto de nuestra percepción, ese objeto llegamos a la conclusión de que en sí mismo no es un objeto que tenga cualidades independientes en sí mismas, porque no es un objeto que tiene una identidad intrínseca. Y entender que ese objeto no es más que una designación conceptual que nosotros asignamos a ese fenómeno en particular. Cuando llevamos ese análisis a nosotros mismos como sujeto que percibe ese objeto, entonces también llegamos a la conclusión de que no hay un yo, un mí mismo que tenga existencia real, concreta y que sea independiente y que no es más que una mera designación conceptual. Cuando ocurre ese tipo de comprensión, naturalmente el egocentrismo disminuye, el objeto también deja de aparecer de forma independiente y como resultado también nuestras emociones destructivas disminuyen. Esa es la utilidad de este tipo de análisis que estamos llevando a cabo. Ahora, cuando hay un egoísmo muy fuerte, entonces esto induce a que una persona pueda explotar a otros, que los pueda abusar, que los pueda violar, que los pueda también violar sexualmente, que los pueda hasta matar también, crear daño, es decir, ser crueles, todo ese tipo de reacciones que una persona puede tener. Eso surge de un extremo egoísmo, un egoísmo que solamente piensa en su propio bien y no tiene ningún tipo de consideración por el bienestar ajeno, sino que lo único que le importa es uno mismo. Este texto que vamos a ver es un texto en el cual se enfoca justamente estos dos aspectos, el aspecto de qué manera contrarrestar el egoísmo a través de la práctica del amor y la compasión, y de qué manera también contrarrestar la fijación que tenemos en que las cosas son independientes y que existen en forma independiente, que son reales y concretas. En este texto, y de acuerdo con estos grandes bodhisattvas, es decir, los que practican el camino hacia lograr la iluminación para el beneficio de todos los seres, Nagarjuna, por ejemplo, uno de ellos, un gran lógico, dijo que primero es conveniente entender la verdad absoluta de la realidad. Cuando uno estudia qué es la realidad absoluta, entonces se da cuenta de que en realidad, debido a la ignorancia distorsiva, nosotros percibimos una versión distorsionada de la realidad que no condice con la realidad absoluta tal cual es. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta de que en realidad está afectado por esta ignorancia distorsiva y que esta ignorancia se puede erradicar, entonces el concepto de poder lograr la iluminación, el estado de Buda, ya surge en nosotros, que es el estado de perfección, y podemos aspirar a eso. Este texto entonces comienza justamente enfatizando esa importancia del estado absoluto, por eso los primeros versos se refieren a eso. La mente del despertar. Al principio, cuando decimos que tenemos que ver a todos los fenómenos como sueños o como ilusorios, en realidad lo que nos va a permitir eso es poder eliminar el hecho de que se nos aparezcan como reales o como verdaderos. Solamente cuando podemos eliminar o derrotar esa fijación en que las cosas son reales o verdaderas es que en ese momento todos los fenómenos que percibimos van a aparecernos a nosotros como lo que son, que es meramente como sueños o ilusorios. Hay escuelas filosóficas dentro del budismo que vamos a, en este caso, considerar
para explicar de qué manera las cosas son como un sueño, es decir, que se demuestra que no son reales o verdaderas. Está la escuela del Madhyamika, la que se llama la del camino medio, y la del Chittamatra, que es la escuela, literalmente significa solo mente. Con respecto a la explicación del Chittamatra, la de que las cosas son solo mente, ahí en esta escuela se dice que las cosas que nosotros percibimos ocurren en base a nuestras propensiones que existen en nuestra mente, que actúa como sujeto. Entonces, este sujeto, que es nuestra mente, influenciado por las propensiones y tendencias habituales que ha generado, hace que se perciban cosas aparentemente externas y que aparezcan como reales en base a esas propensiones que le dan la realidad. Ese idealismo en el cual las cosas están creadas por nuestra propia mente hace que ya no se vean entre sujeto y objeto. Con eso se destruye la verdad o la realidad de esos objetos. ¿Qué es lo que sucede con la mente que está proyectando todos los objetos? Esa mente que se fija en los objetos es una mente que tampoco tiene una realidad intrínseca. El Chittamatra en sí mismo asevera que esa mente que proyecta toda la realidad tiene una existencia real o concreta, pero no así en la escuela del camino medio, porque así como sucede que todo el resto de las cosas ya se las ve como sueños, porque no son más que proyecciones de la mente, cuando se analiza la mente, entonces se empieza a analizar que la mente, nuestra conciencia, que está percibiendo y fijándose a esas cosas, es una conciencia que surge instante a instante. Y entonces cada instante depende del anterior para surgir y da la base para que surja el próximo instante. Pero en sí mismo, cuando analizamos una mente que funciona de esa manera, ¿qué es esa mente? ¿Qué es esa conciencia que se está fijando? Como está formada por instantes de conciencia, vamos a investigar si nace por sí misma. Vemos que no nace por sí misma porque se nace en base a un estado anterior. Si nace por causas externas, tampoco lo hace. Si nace por ambos a la vez, tampoco lo hace. Y si nace por ningún tipo de ambos a la vez o por sí mismo, tampoco eso ocurre. Quiere decir que hay 4 condiciones que podrían dar lugar a que algo nazca, que sea por sí mismo, por otra condición, por ambos a la vez o por ninguna. Y ninguna de estas 4 condiciones puede sustentar el nacimiento de esta mente. Por lo tanto, es que concluimos que la mente no tiene nacimiento. Así como no tiene nacimiento, tampoco permanece, y como no permanece, tampoco tiene un fin. O sea que la mente, esa conciencia, está libre de nacimiento, permanencia y fin. En la tercera línea dice: dejen que el antídoto se desvanezca espontáneamente. Quiere decir que hemos llegado a que la mente, al no tener ni nacimiento, ni perdurar, ni tampoco tener fin, en realidad está vacía de existencia independiente y concreta, así como hemos visto que el objeto estaba vacío de existencia independiente y concreta. Quiere decir que ambos son la vacuidad. El antídoto, entonces, es la vacuidad, pero tampoco tenemos que tomar a esa vacuidad que disolvió la existencia independiente en ambos, objeto y sujeto, como algo concreto. O sea que el antídoto mismo también tiene que desvanecerse espontáneamente para perder en sí mismo esa entidad que podría llegar a tener. Y finalmente, permanezcan en el dominio del conocimiento fundamental, la presencia. El conocimiento fundamental o la base fundamental, acá se lo puede entender de 2 maneras. Y también esto está aplicándose tanto en la meditación formal como en nuestra vida cotidiana, el estado postmeditativo. Permanecer constantemente en el dominio de esa base fundamental. La base fundamental puede ser entendida como en ese razonamiento que constantemente percibe que la mente no es, tanto la mente como el objeto son cosas que no nacen, que no permanecen y que no cesan. O también se puede entender a esa base fundamental como a la vacuidad, la naturaleza absoluta de toda la realidad, ya que cuando uno comprende o tiene la vivencia de la vacuidad, eso no es otra cosa que el nirvana o el estado de iluminación, y cuando uno no tiene la vivencia de la vacuidad, eso no es otra cosa que el samsara o el mundo condicionado por la ignorancia. O sea que es la base fundamental tanto del samsara como del nirvana, esta vacuidad, y por eso es que acá la instrucción es que debemos permanecer siempre conscientes o
en plena vivencia de eso que es la base fundamental de la realidad o la naturaleza absoluta, que es la vacuidad. En ese caso, entonces, eso nos lleva a la iluminación. Y después viene la instrucción para cuando terminamos la meditación formal y qué es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, en el estado postmeditativo. Entre 2 sesiones de meditación, sean como un mago, como un niño de la ilusión. Lo que esto significa es que entre las sesiones, así como habíamos entendido que las cosas solamente se nos aparecen como reales por una cuestión de influencia de nuestras propensiones, pero que hemos entendido que las cosas no son reales, sino que son ilusorias, entonces mientras comemos, nos movemos, nos sentamos, nos acostamos o hablamos, constantemente tenemos que mantener presente que todo lo que estamos haciendo es como si fuera un sueño, como si fuera una ilusión. En realidad no hay tiempo para ir por todo el texto, no nos queda mucho tiempo, pero fundamentalmente la primera parte que hemos visto, que tiene que ver con la realidad absoluta, el resultado, el efecto que esto tiene en nosotros, es que vemos la posibilidad de que nos podemos liberar de esa ignorancia que nos distorsiona la percepción de la realidad y por lo tanto podemos llegar a la liberación del sufrimiento a nivel personal. Y cuando eso surge en nosotros, entonces el resto de todos los versos a nivel relativo tiene que ver con de qué manera también ayudamos o somos beneficiosos hacia los demás seres, pero también desde el punto de vista de qué manera los seres contribuyen para nuestra propia iluminación. Porque acá, por ejemplo, dice, no condenen más que una sola cosa, tengan reconocimiento hacia todo. Lo que está diciendo el verso en tibetano es que en realidad cuando vemos todo el mal que hay en el mundo, en realidad todo tiene una misma fuente, una misma origen, y es el egoísmo extremo. Este egoísmo en realidad es lo que produce el estado de tragedias o cualquier tipo de sufrimiento que tengamos. Hay una sola cosa que tenemos que apuntar o señalar que es la causa de todo eso, y eso es el egocentrismo. Mientras que todo lo bueno que existe en el mundo, y en cuanto a uno mismo también, de qué manera nos influye, o de qué manera lo bueno que existe en el mundo está en relación a nosotros, todo eso proviene de los demás seres. Por ejemplo, si no hubiera seres, no podríamos desarrollar en nosotros mismos una disciplina moral, y el resultado de una disciplina moral es una larga vida. Tampoco si hubieran seres podríamos practicar generosidad. El resultado de la generosidad es tener un buen pasar, tener todo lo que uno necesita. Tampoco podríamos practicar paciencia, cuyo resultado es tener un cuerpo agradable, placentero. Digamos que todas las prácticas que nosotros hacemos para desarrollar el amor, la compasión, el altruismo se basa en los seres. Son los seres los que son los más bondadosos con respecto a nosotros, porque nos dan la oportunidad de cultivar, de desarrollar esos aspectos dentro de nosotros que nos conducen finalmente hacia la iluminación. Cuando más a un nivel más avanzado empezamos a entrar en los distintos niveles espirituales de liberación, los distintos caminos, los distintos niveles del Bodhisattva, y vamos avanzando en todos esos niveles, eso es en base a los seres, porque es a través del altruismo y de la práctica de todas estas cualidades que vamos avanzando, y finalmente también entonces alcanzamos la iluminación completa, pero en base a todos los seres. Eso es desde un punto de vista espiritual. Pero si lo vemos también desde un punto de vista mundano, en cualquier cosa que hagamos, como por ejemplo tomar un café, ese café proviene de gente que lo ha cultivado, de gente que lo ha procesado, de gente que lo ha empacado, que lo ha vendido, que lo ha transportado, alguien que hizo el café. Ese café está siendo contenido por una taza. O sea que simplemente tomando un café nos damos cuenta de que sin depender de otros seres sería imposible obtener ese café. O sea que la bondad de todos los seres está presente en todos los elementos que forman nuestra existencia. Y como para desarrollar este tipo de visión en el cual por un lado estamos reduciendo nuestro propio egoísmo y al mismo tiempo estamos valorando nuestro cariño y nuestra consideración por el bienestar de los demás, hay una práctica que se llama el Tonglen, y está donde dice practicar el tomar y dar, Tonglen, utilizando la respiración como soporte. Lo que hacemos es alternadamente y en relación a la respiración, la exhalación y la inhalación, lo que
que vamos haciendo es que todas las cualidades que uno tiene, los méritos, las virtudes, todo lo que hace a nuestro propio bienestar, en forma de imaginación, lo entregamos hacia todos los seres y tomamos con la inhalación todo el sufrimiento ajeno, todas sus acciones negativas, todo su karma negativo, todo lo que están pasando que los hace sufrir, lo absorbemos también. Todo eso, por supuesto, que es un proceso mental. No es que esta práctica que estamos haciendo es una cosa que ocurre directamente a nivel real, es decir, que uno va y trata de tomar el sufrimiento ajeno en sí mismo en forma material y le distribuye también todo lo que uno tiene a los demás en forma material. Es verdad que es una práctica mental, pero que tiene muchísima fuerza para lograr esos dos objetivos. Porque cuando estamos tomando todo el sufrimiento ajeno y todas las negatividades y demás, estamos derrotando nuestro egoísmo y hacemos que se reduzca. Y cuando estamos dando todas las cualidades nuestras y demás a todos los demás seres, estamos fomentando ese aprecio o valoración que tenemos y consideración por el bienestar ajeno. O sea que con una práctica simple de dar y recibir, acoplada a la respiración, estamos desarrollando estas dos cualidades y cambiando nuestro punto de vista. Hay otra línea en el texto y que se refiere a en estos tiempos decadentes transformen todas las cosas en elementos hacia la iluminación. Y el significado de esto es que, por supuesto, en nuestra vida vamos a encontrar todo tipo de adversidades y momentos y tragedias y cosas y problemas, pero en realidad, a partir de haber desarrollado en un primer lugar el aspecto de la sabiduría, que nos da la visión de que las cosas, en realidad, desde el punto de vista de la verdad absoluta, carecen de realidad propia, son como ilusorias. Y el segundo aspecto del desarrollo del altruismo, que ocurre a partir de esta práctica de dar y recibir. Entonces, munidos con esa fuerza interior que logramos como resultado de estas dos prácticas, eso nos da mucha fuerza para enfrentar cualquier tipo de situación, por más desagradable y por más adversa que sea. Y entonces vamos a tener la fuerza para que, en vez de deprimirnos o de desalentarnos, todo ese tipo de condiciones desfavorables que ocurren, por el contrario, van a reforzar nuestro espíritu interior, nuestra fuerza interior, y canalizarnos con mucho más fuerza hacia la iluminación, para acelerar nuestro proceso hacia la libertad.